Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el cual vean este video. Bienvenidos a este canal llamado Historia y Más, donde trataremos temas históricos y afines. Todas las civilizaciones, culturas y pueblos tienen un dios creador. Los grecorromanos, dependiendo del mito, tienen a Zeus y Cronos. Los sumerios a Anu, los babilonios a Axo. Incas tienen a Viracocha, los vikingos tienen a Odín, los mayas tienen a Ixtana, los aztecas a Quetzalcóatl, los judeocristianos a Yahvé o Dios. Así en muchas otras culturas y civilizaciones, de las cuales por extensión del video podría hablar en otro momento. Ahora hablaré del Dios creador de los guaraníes, o Abá, como ellos mismos se autodenominaban. ¿Quién es Ñanderú? Cuentan los guaraníes que en el principio de los tiempos estaba solo el Dios creador, que ellos llaman Ñanderú. Según el relato de David Galeano Olivera, lingüista y antropólogo, dice lo siguiente. Cuentan los guaraníes que en el principio de los tiempos estaba solo el Dios creador, que ellos llaman Ñanderú. Ñanderú se había creado a sí mismo de a poco. En ese entonces no había ni un árbol, ni montañas, ni gente, ni nada. En su soledad, Ñanderú empezó a crear. Creó primero el lenguaje de los hombres, las palabras, y entonces quiso que alguien más pudiera hablar, y creó a otros dioses, 4 parejas de dioses, que a su vez iban a tener hijos también dioses. Después, Ñanderú hizo que la punta del bastón, que siempre llevaba en la mano, empezara a engordar, más y más. De allí salió la tierra, de a poco. Para que la tierra no se moviera, creó una palmera. Era una palmera que iba a durar para siempre y estaba justo en el medio de la tierra. Después creó otra palmera, igual en el este, es donde sale el sol, otra en el oeste, otra en el norte y otra en el sur. Y así con esas 5 palmeras, que iban a vivir para siempre, sin secarse nunca. La tierra quedó como clavada, bien firme. El cielo, apoyado sobre 4 columnas, 4 postes de manera igual a un bastón. Fue entonces cuando hizo los primeros animales y las primeras plantas. Uno de los primeros que voló por ahí fue el colibrí. La víbora fue la primera que se arrastró. La primera en cantar fue la cigarra. Los guaraníes dicen que de entrada Ñanderú había hecho la tierra toda tapada por una selva que no se acababa más. Pero, pero parece ser que después pensó que era mejor que hubiera también campos sin árboles, y ahí creó a la langosta. La langosta iba por todos lados, a los altos, y en algunos lugares clavaba la cola en el suelo, igual que hacen hoy todas las langostas para poner sus huevos. En ese lugar creció el pasto,
y desaparecían los árboles. Y es así que las llanuras aparecieron después que vino la langosta. Cuando estuvieron listos esos campos, llegó la perdiz, que se alegró, cantó de contenta y se quedó a vivir ahí. Después, Ñanderú creó el tatú, que se puso enseguida a escarbar la tierra. La lechuza quedó como dueña de la oscuridad, por eso sales nada más que de noche y duerme de día. Después vinieron otros muchos animales, y también los primeros hombres y mujeres. Entonces Yanderú se volvió al cielo y les dejó encargado a otros dioses que cuidaran bien de todo. Pasó el tiempo. Algunas personas se habían vuelto muy buenas, pero otras se habían vuelto muy malas. No todos andaban bien, así que los dioses decidieron que era mejor hacer arreglos. Pero para no dejar las cosas a medias, mandaron un diluvio. Toda la tierra se inundó. La gente buena pudo subir al cielo con Ñanderú, pero los que eran malos se transformaron en animales, ranas, peces y otros bichos. Después Ñanderú le pidió a otro de los dioses, que se llamaba Yacaira, que encargara de hacer de nuevo la tierra. Yacaira a su vez le dio trabajo a su hijo Papá Mirí. Papá Mirí trabajó mucho, hizo nuevas plantas, nuevos animales, fue amasando la tierra nueva y llenándola de árboles y pasto. Hizo ríos, arroyos, pero parece que antes de que terminara, lo llamó la madre, porque quería ver. Y Papá Mirí dejó las cosas como estaban. Dicen los guaraníes que por eso hay montañas que no son sino montones de tierra y piedra que le sobraron al Dios y que a la gente no le sirven de nada. Este no era el único nombre que tenía, así como en otras religiones se le denominaba a Ñanderú Ñamandú. Ñamandú crea a los otros dioses principales que le ayudarán en su pesada tarea. Ñanderú Puaguazú, nuestro padre de corazón grande. Caraí, dueño de la llama y del fuego solar. Yacaira o Yairaira, dueño de la bruma, de la nieblina y del humo de la pipa que inspira a los chamanes. Y Tupá, dueño de las aguas y de las lluvias y del trueno. Existen 7 paraísos o ibagas. El primer ser que ensució la morada terrenal fue la víbora originaria. No es más que su imagen, la que existe ahora en nuestra tierra. La serpiente originaria genuina está en las afueras del paraíso de nuestro Padre. León Cadogan investiga a los guaraníes después de recibir un nombre. Este científico, era un antropólogo y un etnólogo, pero para poder investigar sobre ellos debe obtener un nombre. Y menciona que la palabra es Dios para los Buda, lo mismo que el relato del profesor Galeano, que ya se mencionó. Cuando los españoles trajeron con ellos a los misioneros de diferentes órdenes para evangelizar a los nuevos súbditos del naciente imperio español, llegan y encuentran que los guaraníes tienen una religión con similitudes a la cristiana y utilizan esto para evangelizarlos. Crean a las reducciones, en las cuales los guaraníes empiezan a vivir después de la creación de las encomiendas. Técnicamente desde el año 1541 empiezan a aparecer las reducciones. Si bien la reducción de la imagen es una reducción jesuita, los franciscanos comenzaron con las reducciones.
ñanderú en la actualidad. La religión y los mitos guaraníes sobreviven a lo que algunos llaman imposición, y tal vez no. No podemos juzgar eso ahora, desde nuestra visión actual. Solo podemos decir cómo queda ñanderú y la teogonía guaraní. Podemos decir que se ven rastros de una posible sincretización, ya que aparecen varios nombres, y en especial en el Padre Nuestro en guaraní que solemos rezar. Y además de eso, suscríbanse al canal y denle like a la campanita de avisos. Existen teorías de que los guaraníes aceptaron al cristianismo por las semejanzas existentes, y otros que solo fue una imposición, que no eran iguales, y que la teogonía guaraní que hoy conversamos muchas veces, o de las cuales nos cuentan, es inventada por los misioneros cristianos. Pero si se quiere saber cómo es realmente, hay que hacer como León Cadogan. Debemos convivir con ellos y saber lo que pensaban y si es tal cual algunos teorizan. Muchas gracias por ver este video. Como ya mencioné, suscríbanse y denle like a la campanilla de notificaciones y nos vemos en otro video similar.